Bien, pues ya la parte más breve que nos queda es respecto al cambio de significación que ha supuesto en esa perspectiva histórica el hecho de tener hijos, ¿no? En las sociedades premodernas, anteriores a la sociedad industrial, eran sociedades eminentemente rurales y el hecho de tener un hijo tenía mayor vinculación con la economía de la época, economía de supervivencia. Vale, entonces la reproducción estaba vinculada a esa supervivencia económica. Las familias, además de porque no tenían el acceso a métodos de contracepción, las familias tenían muchos hijos. No les voy a decir cuántos hermanos tenía mi abuelo porque no se lo van a creer y se van a reír. Eh, y los hijos eran quienes ayudaban en la familia como mano de obra, ¿no? Eh, bueno, hubo una etapa previa a la al siglo XVIII, a la Revolución Francesa, que ustedes conocen, donde Europa salía del medievo, en lo cultural se dio a conocer como Renacimiento, y donde se comenzó a diferenciar la infancia de la vida adulta, y inició Europa la educación más sistemática, aunque todavía llegaba solo a los chicos, y solo a los chicos de cierta clase social, aunque el concepto de clase social no existía como tal. Procedía de la Roma imperial, donde los classi se diferenciaba, recuerdan, ¿no? Classi en virtud de lo que pagabas, de los impuestos que pagabas, ¿no? Bueno, todo este renacimiento es la época, por ejemplo, el renacimiento ya tardío de Rousseau, donde destaca todo eso que ya hemos hablado de la educación como elemento para diferenciarse, un elemento incluso perverso, pero sobre todo la educación como forma empieza a ser vista como elemento meritocrático, eh, ¿vale? Sistemático. Y ya en la Ilustración, cuyo culmen es la Revolución Francesa, que no fue solo política, sino cultural, recuerden la enciclopedia, donde ya hay un doble concepto de que los padres tienen la obligación de proteger a, a, los, a los niños, y donde se responsabiliza el Estado del control último de esa protección. Un poco el esquema que ha pervivido hasta ahora, ¿verdad? Bueno, en el siglo XIX, un siglo que bueno, se inicia en Europa con el dominio de Napoleón. En el caso español, ustedes recordarán Constitución de Cádiz de 1812, gobiernos liberales, excepto los 3 años de Riego, esos 3 años del 20 al 23. Pero bueno, en los estados liberales del siglo XIX es cuando empiezan a consolidarse las etapas también tal cual la vemos las conocemos nosotros ahora. Infancia, adolescencia y juventud. Bueno, las fronteras se han transformado en virtud de los años. Se produce una revolución pedagógica porque la burguesía es quien toma las riendas de esa educación para que sus hijos tuvieran la educación escolar que hasta entonces habían tenido los nobles, mientras la clase obrera sigue trabajando. Durante todo ese periodo es una tensión para el acceso siempre a la educación por parte de quienes no tenían la posibilidad, y es ya en la segunda mitad del siglo XIX y empieza el siglo XX donde en la sociedad ya industrial se producen fenómenos como la reducción del número de hijos de manera muy pronunciada, que permite una mayor escolarización, porque permite escolarizar a menos niños. Aún así eran muchos para nuestras proporciones, dimensiones, cifras, porcentajes actuales, ¿vale? Y una transformación crucial: se pasa de la necesidad de tener hijos para la supervivencia de la familia
al deseo de tenerlos. Aunque, bueno, el deseo está también, hay que tenerlo en cuarentena, perdonen la expresión, porque al no contar con métodos contraceptivos como los que disponemos ahora, a veces no existía ese deseo, sino que se tenían por la inexistencia de posibilidades de impedir el tener un hijo cuando se mantenían relaciones sexuales. Pero bueno, lo que nos interesa es que de la necesidad de tener hijos para que nos ayudara en casa, en las labores sobre todo agrícolas, y para la supervivencia del conjunto de la familia, se pasa a querer tener un número preciso de hijos, ¿vale? Y poder cumplir ese deseo, ¿no? Bueno, la sociedad del bienestar como tal es posterior a las dos guerras mundiales, a partir de la Segunda Guerra Mundial, keynesianismo, tal cual lo conocemos ahora, es decir, vivienda digna para todos, escolarización para todos, vacaciones para todos, sanidad para todos. Y esa responsabilidad supone que los hijos suponen unos costes directos, no solo para los padres, sino para el conjunto del sistema público, ¿no? La escuela se convierte en un periodo obligatorio hasta los 16 años. Ya estamos viendo que, bueno, una transformación crucial respecto al siglo XIX, por ejemplo, y donde ya existe un control de fecundidad, ya contamos con medidas contraceptivas, igual que se contaba ya con la penicilina, por poner un ejemplo. Con lo cual ya es un deseo planificado, es decir, no es como en la etapa anterior, donde sí existía un deseo, pero no planificado, porque no teníamos los mecanismos para evitar tener hijos en el caso de que no quisiéramos tener hijos, ¿no? Entonces ahora ya se cuenta con esa contracepción y por tanto el deseo es planificado. Y en lo que se da en llamar la segunda modernidad, la sociedad postindustrial y la informacional, que es en la que nos encontramos nosotros ya siglo XXI, fíjense qué cuestión más curiosa, porque ya hemos pasado del deseo planificado a tener hijos a una cuestión adicional, que es el derecho a tenerlos. Había sectores de población que no tenían derecho a tener hijos, por ejemplo las parejas homosexuales, incluso mujeres, chicas que por cuestiones biológicas, por lo que fueren, no tenían la posibilidad de tener hijos y ya digamos que es más frecuente, incluso en algunos casos lo asume la sanidad pública, el hecho de la fecundación para aquellas mujeres que quieren tener hijos y no pueden tenerlo. El derecho a la maternidad, por tanto, es un derecho paternal y podríamos decir parental, para utilizar los conceptos democratizadores, de tener también derecho a cuidar unos hijos, ¿vale? No solamente es tenerlos, sino criarlos. Y bueno, aquí se acaba el tema de la familia. Concluimos aquí el bloque 3. Bueno, nada, espero que vaya todo bien y agradecerles la atención. Chao.